las personas que nos están viendo por internet. Hoy estamos haciendo el culto un poco más tarde porque ustedes saben que aquí en Querétaro se hizo un maratón. Eso dificultó el acceso aquí en general, en toda la ciudad hubo complicaciones para el transporte, ¿verdad? Por eso nosotros decidimos hacer esta última tarde. Y les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Santiago. Yo voy a poner una oración en la versión de traducción del lenguaje actual. Vamos a ver el capítulo 1 de Santiago, porque tiene una enseñanza muy especial para nosotros en esta tarde. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta tarde, Señor, porque nos permites reunirnos, Señor, en tu nombre, como tu iglesia, tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, porque hemos podido alabarte, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, por la presencia de tus ángeles, Señor, en este lugar. Queremos, Señor, que tú te sigas moviendo en nuestras vidas, Señor. Necesitamos más y más de tu presencia, Señor. Necesitamos más y más, Señor, de ti, porque necesitar, Señor, no solamente el conocimiento tuyo, Señor, sino tener una relación cada vez más profunda contigo, Señor. Por medio de la alabanza, Señor, por medio de la adoración, por medio de la oración, Señor, por medio de todo lo que tú nos has provisto, Señor, pero especialmente como tú enseñaste, Señor, que sea en espíritu y en verdad, porque esa es la verdadera adoración, el verdadero culto de los últimos tiempos. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el mensaje de esta tarde lo he titulado Estados, conductas y motivaciones en los cristianos, ¿verdad? A veces los cristianos, ¿verdad? No estamos en las mejores condiciones, no son las, digamos, las conductas que manifestamos las mejores, ¿verdad? Y eso tiene que ver con las motivaciones que hay en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, de esto nos habla Santiago en su capítulo 1. ¿Quién era Santiago? Recuerdan ustedes que hace 2 domingos estuvimos hablando de que Santiago es el hermano del Señor, ¿verdad? Uno de los hermanos que ha querido ser ocultado, al igual que sus hermanos. ¿Por qué? Porque, bueno, según la Iglesia Popular, ¿verdad?, de México, el Señor Jesucristo no tuvo hermanos, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña otra cosa muy diferente, y es más, Santiago fue un líder muy importante en la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? La iglesia judeo-cristiana. Y bueno, fíjense que Santiago tiene muchos cristianos, y voy a poner una grabación. ¿Se escucha? Carta de Santiago, capítulo 1, Salmo 3. Yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo, y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Confianza en Dios. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará.
porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Los pobres y los ricos. Si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues las riquezas duran muy poco. Son como las flores del campo. Cuando hace mucho calor, las plantas se secan. Entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico. Ni él ni sus riquezas durarán. Las tentaciones. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo, y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Además, quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida nueva. Obediencia al mensaje de Dios. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren, y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Amén. El Señor bendiga su palabra. Y bueno, vamos a meditar en algunas cosas que nos enseña Santiago, que también es llamado Jacobo, el justo. Y bueno, ¿de qué nos habla esta carta? Como ya ahorita escuchamos, bueno, primeramente él hace una presentación, pero fíjense que su presentación es bastante vivida. ¿Quién era él? Era el hermano del Señor Jesucristo. Él pudo haber escrito, les está hablando el hermano del Señor Jesucristo, el que estuvo con él, el que recibió directamente de él toda la enseñanza desde la infancia, pero él no se presenta así. Él se presenta de una forma muy humilde, diciendo, simplemente yo estoy al servicio de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si tú ves, ¿verdad? Incluso cómo se presentaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo decía, Pablo,
Saulo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Por voluntad de Dios. Y bueno, de alguna forma, pues, haciendo, digamos, una introducción, como que dice, reconózcanme, ¿verdad? Mírenme. Y bueno, Santiago es este hombre siervo de Dios, humilde, ¿verdad? Que viene a traer una enseñanza de toda la experiencia que él había tenido en la vida. Su carta va dirigida a los cristianos de todo el mundo, ¿verdad? Por eso le llaman epístola universal, ¿verdad? Porque no fue dirigida especialmente a los judíos o los gentiles o, digamos, las iglesias de cierta región, sino a los cristianos de todo el mundo. Fíjense que Santiago toca puntos muy importantes de una forma muy práctica. Hay varios temas, vamos a analizar algunos de ellos. Lo voy a hacer de una forma breve porque vamos a tener este tipo de estudio, pero después vamos a tener un tiempo de oración, ¿verdad? Aprovechando que ahorita, digamos, somos poquitos y que estamos, digamos, los líderes, ¿verdad?, de la iglesia, vamos a tener un tiempo, ¿verdad?, de búsqueda también de parte del Señor. Fíjense, primeramente en los versículos 2 al 3, el apóstol Santiago nos habla acerca de las dificultades, ¿verdad?, lo que producen. Las dificultades cuando llegan a nuestra vida, ¿verdad?, como decía nuestro hermano Jonathan, ¿verdad?, las dificultades, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, y esos problemas vienen directamente a atacar nuestra confianza en Dios. Dios nos ha hecho promesas, pero en un momento dado, cuando tenemos dificultades, a veces decimos, bueno, Dios, tú me has prometido, o sea, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu bendición? ¿Dónde está lo que tú me has prometido? ¿Verdad? Entonces, es primeramente una prueba de nuestra fe. Cuando tenemos dificultades, Dios está probando nuestra fe porque Él quiere purificarla como oro. Si no tuviéramos problemas, no sabríamos que Él está de nuestro lado. No sabríamos que por medio de la oración Él nos puede responder. Ahora, dice el apóstol, ¿cuál es la forma correcta en la cual tú debes de afrontar una prueba? Dice que te debes gozar. Es una parte difícil, ¿no? No es fácil. Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una escasez, cuando tú tienes una enfermedad, no es fácil gozarse. Pero dice aquí que tenemos que hacer un esfuerzo por gozarnos, porque eso va a fortalecer nuestra fe. Señor, estoy pasando por dificultades, mas sin embargo, yo no dejo de dudar de lo que tú dices en tu palabra. Cuando tú en la prueba confiesas lo que Dios ha dicho acerca de esa situación y que Dios te va a bendecir y te va a sacar adelante, ¿sabes qué es lo que pasa con tu fe? Tu fe crece. Aunque no veas resultado, tu fe va a crecer. Pero ¿qué es lo que pasa en muchos cristianos? Cuando están en la prueba empiezan a renegar. ¿Qué es renegar? Empezar a decir, no, pues Dios, o sea, no, entonces, no es cierto lo que tú dices. Empiezan a dudar. Y eso es algo que complica más la situación en medio de la prueba, ¿verdad? El apóstol, ¿verdad?, nos dice que debemos de resistir la prueba hasta el final. Y así podremos ser mejores y podemos obedecer lo que Dios nos mande. Recuerden ustedes que las pruebas hicieron que nuestro Señor Jesucristo creciera en obediencia. Nuestro mismo Señor Jesucristo fue perfeccionado, fíjense. El Señor de señores, el Rey de reyes, Él fue perfeccionado por medio del sufrimiento, por medio de las pruebas, por medio del dolor. Muchas veces pensamos que las pruebas, que el dolor, que el sufrimiento es algo negativo, y no es algo negativo. Es algo que nos fortalece, que nos hace crecer. Recuerdo que una persona, ¿verdad?, que cultiva plantas, ¿verdad?, decía que tenía una semilla, y unas semillas las puso, ¿verdad?, con mucha protección en un invernadero, y otras semillas las sembró en el campo directamente, ¿verdad? Y estas plantitas, ¿verdad?, fueron creciendo. Sin embargo, cuando quiso trasplantar aquellas semillas, ¿verdad?, aquellas plantitas que había tenido en el invernadero, y las pone, digamos, directamente ya, digamos, en el suelo, resulta que esas plantitas empezaron a sufrir, ¿verdad?, y se secaron. La razón fue de que, como se les daban todos los nutrientes, no habían desarrollado una raíz profunda. Y las otras semillas, ¿verdad?, como estaban a la intemperie y no tenían agua de continuo,
esas plantas desarrollaron raíces más profundas y estaban más adaptadas a poder soportar las inclemencias del tiempo. Eso mismo pasa con nuestra persona. Cuando todo se nos da en charola de plata, muchas veces nosotros no desarrollamos la resistencia que debemos tener en la vida. Mucha gente, fíjate, analízalo, mucha gente que es exitosa en este mundo lo es porque tuvo tal vez una infancia difícil o una juventud difícil, ¿verdad? O una edad adulta difícil, pero en medio de todas esas situaciones tuvo sabiduría para poder conducirse y aprender de todas las situaciones negativas que vinieron a su vida para entonces fortalecerse. Hay un dicho, seguramente ustedes lo saben, ¿verdad? Dicen que lo que no te mata, te fortalece. Es lo que dice el mundo. Pero en cierta forma, ¿verdad? Las pruebas nos enseña la palabra de Dios que no son para nuestra destrucción, son para nuestro crecimiento. Vamos a la siguiente. Ok, ya tienes suficientes dificultades. ¿Cómo evitar meterte en más dificultades, verdad? Porque a veces ya nuestra vida es de por sí difícil, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo podríamos hacerle para no meternos en tantos más problemas y salir de los que ya tenemos? Aquí mismo Santiago nos da la clave. Dice, pídele a Dios sabiduría. ¿Qué es sabiduría? La inteligencia que tú tienes, el conocimiento que tú tienes, ponerlo al servicio de los propósitos de tu vida. Si tú tienes una meta marcada, si Dios te ha marcado una meta, o tú en tu corazón, ¿verdad? Dios te ha puesto algo, tú tienes que irte enfilando hacia ese destino. Hay que poner metas a corto plazo, mediano, largo, a largo plazo, e ir alcanzando esos objetivos con la ayuda de Dios. Eso es tener sabiduría. Eso es no dejar las cosas a la suerte, que es lo que muchas veces hacemos, ¿verdad? Pues, no, pues es que si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios lo permite, pero ¿qué estamos haciendo para realmente llegar a ese objetivo que Dios nos ha marcado? Dios nos va a conceder sabiduría, ¿cómo? Si la pedimos con fe. Si no pedimos con fe, ¿qué es lo que va a pasar? Dice la palabra que no vamos a recibir nada de parte de Dios. Dice la palabra que nuestra vida es como un barco que está en el mar. Y ese barco tiene movimiento por las olas, por el viento. También, bueno, puede ser que tenga una forma de propulsión, pero en aquel entonces, pues, solamente se podía remar o levantar la vela, y la vela con el viento se iba moviendo, ¿verdad? Iba moviendo el barco. Sin embargo, la Biblia dice, ¿verdad?, que los barcos, y así es, tienen un timón. ¿Qué es lo que hace el timón? El timón va a conducir el barco hacia un destino, hacia un propósito. A veces nuestra vida es como ese barco, ¿verdad?, que dejamos que el timón dé vueltas para un lado y para otro, ¿verdad? Y nosotros estamos distraídos en otras cosas y el barco, nuestro barco, va a la deriva. ¿Qué instrumentos utiliza un capitán de barco para poder dirigir un barco a su destino? Tiene que tener un mapa, tiene que tener una brújula que lo va a orientar para saber si va exactamente en la dirección correcta, ¿verdad? Entonces, eso es la sabiduría de Dios. Que tú sepas cuál es el camino, que tú sepas por dónde pasa ese camino, ¿verdad? Que tú tengas la dirección del Espíritu Santo, que es como una brújula que te va a decir, te estás desviando, rectifica tu camino, y entonces tú agarras el timón y vuelves a enfilarte hacia la ruta que debes tomar. Si nosotros no creemos que Dios nos puede dar esa sabiduría para conducir nuestra vida, no vamos a recibir nada de parte de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer? Como ese barco, ¿verdad? Que las olas se lo llevan de un lado a otro y nunca llega a nada, a un destino. Ahora, ¿de qué más nos habla el apóstol Santiago? Nos habla acerca de que nuestra situación económica nos puede deprimir. Dice,
Si tú eres pobre, no te sientas mal, porque eres cristiano. Y Dios te escogió a ti para ponerte en un lugar alto, para ponerte en un lugar digno con personas dignas. ¿Verdad? Para el mundo, ¿cuánto valemos? Pues si tienes dinero, para el mundo vales mucho. Si no tienes dinero, para el mundo no vales nada. Pero para Dios, tengas dinero o no tengas dinero, si tú le buscas, si tú eres su hijo, vales mucho. Ahora, los ricos, ¿qué era lo que pasaba con ellos? Pues ellos, como los cristianos, no eran gente pudiente en aquel entonces, ni en la actualidad, ¿verdad? Entonces era como una humillación. Ay, mira, el señor fulano, ¿verdad? Que tiene tanto dinero, se está reuniendo con los cristianos, se está rebajando con ellos. Por eso el apóstol dice que para los ricos era una humillación venir y reunirse con los cristianos. Pero aquí les dice Santiago, no es ninguna humillación, porque saben que sus riquezas no van a durar para siempre. Y delante de Dios, ¿verdad? La riqueza es interior, es espiritual. Y si ustedes son ricos para con Dios, ¿verdad? No importa si sean ricos o sean pobres, o la gente de su nivel los desprecie, no importa. Porque delante de Dios serán honrados, ¿verdad? Y tendrán muchas riquezas en el cielo. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a aquel joven rico? Que le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ya guardé todos los mandamientos. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás riquezas en el cielo. Pero él no creyó. Él dijo, no, pues, ¿quién sabe si en el cielo realmente esas riquezas valgan más de lo que tengo aquí en la tierra? Y dijo, mejor me quedo con mis riquezas aquí en la tierra. Pero entonces, Dios nos exalta dependiendo de nuestra fe y de nuestra entrega a sus propósitos. Ahora, el apóstol pasa a otro tema importante. ¿Por qué somos tentados? ¿Por qué las tentaciones? ¿No acaso Dios quiere que lleguemos al cielo? ¿Y entonces por qué las tentaciones? Dice que las tentaciones no vienen de parte de Dios. Ay, mucha gente dice, ay, Dios, ya quítame esta tentación. ¿Por qué me llevas a este lugar? ¿Verdad? Y uno es el que está yendo a ese lugar. ¿Verdad? ¿Por qué me están hablando estas personas, pero no borran los contactos? Entonces, ¿por qué somos tentados? Dice la palabra a través de Santiago que somos tentados porque nuestros propios deseos impuros nos invitan y nos hacen buscar lo que es malo. Sí, cierto, Satanás es el tentador, claro que sí. Pero mucha de la tentación que hay en nuestra vida es de lo que nosotros deseamos, de lo que hay en nuestros recuerdos. Todos podemos ser tentados, todos. Yo soy tentado, tú eres tentado, todos son tentados. Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona que sale exitosa de la tentación y una persona que cae en la tentación? Pues esta, ¿verdad? Acariciar esos deseos. Cuando llega una tentación a tu mente, ¿qué debes hacer? Desterrarla, sacarla inmediatamente. ¿Y cómo se saca? Con la palabra de Dios. Si tú sigues en ese camino, esto es lo que te va a pasar. Entonces, ¿qué hago? No, pues ya no voy a seguir ese camino. Porque eso me va a pasar. Me va a suceder. Dios no tiene favoritos. ¿Verdad? Dios nos trata igual a todos. Aunque tú tengas muchos años como cristiano o te acabes de convertir, de todas maneras, no tiene favoritos. Todos vamos a ser juzgados por la misma ley. Así es que, cuando viene la tentación, no debemos acariciarla. ¿Qué es acariciarla? Pues estarla meditando. Y pues, ¿cómo le haría? Pues, ¿cómo sería? Pues en tal fecha, ¿verdad? A tal hora, ¿verdad? Hay chance. Voy a tener dinero, etcétera, ¿verdad? Y ya se planea todo.
el tiempo, el lugar, la persona, los recursos para la tentación. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros vivimos pecando? Dice la palabra de Dios a través de Santiago, eso solamente nos va a conducir a la paz. Primeramente la muerte espiritual y después verá la muerte eterna. Físicamente puedes seguir viviendo, pequé y no me pasó nada. No, pues yo creo que Dios hasta a lo mejor, pues como yo soy su cuate, ¿verdad? Pues me las perdona. Mucha gente cristiana piensa eso, que Dios se les va a perdonar. ¿Y saben qué? En el día del juicio, ahí va a haber muchas sorpresas. Entonces, lo que tenemos que hacer es vivir en el temor de Dios, no vivir pecando. Dice, no te dejes engañar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de Dios viene todo lo perfecto. Esto es porque mucha gente decía en aquel entonces, como ahora, ay, es que Dios me manda estas tentaciones. No. Dios es bueno. Dios quiere tu bien. Desde el principio Dios rodeó al hombre y a la mujer de todas las cosas buenas. Pero ¿de dónde vino la maldad? De la rebelión del hombre. Del engaño del diablo, ¿verdad? Que el hombre obedeció esa tentación que vino de parte del diablo. Sus intenciones para contigo son buenas porque Él busca adoptarte como su hijo, ¿verdad? Y a través del Evangelio te dio una nueva vida. ¿Cómo Dios quiere que nosotros nos proyectemos al mundo? ¿Verdad? Como unas personas felices, exitosas, ¿verdad? No como unas personas que están continuamente angustiadas porque la tentación está continuamente en sus vidas. ¿Verdad? Todos vamos a ser tentados, pero tenemos que desterrar las tentaciones para que podamos vivir una vida exitosa. Gloria a Dios. Bueno, vamos más adelantito. ¿De qué más nos habla Santiago? ¿Cómo podemos vencer nuestras pasiones? Esto lo dice en el versículo 19 al 21, ¿verdad? Dice que debemos estar más dispuestos a escuchar que hablar, ¿verdad? Hablamos mucho, decimos mucho, ¿verdad? En nuestros planes, lo que queremos hacer de futuro, propósito, etcétera, ¿verdad? Pero realmente hablar demasiado es una forma de caída. Hablar mucho también es mucha soberbia, ¿saben? Porque hablan mucho de lo que tú eres, de lo que tú haces, ¿verdad? De lo que tú quieres hacer, y mucho del yo, del yo, del yo. ¿Y cuánto hablamos de Dios? Así es que, si controlamos nuestra lengua, también vamos a poder controlar nuestro cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces pecamos porque caemos en enojo. Nos enojamos, ¿verdad? Nos molestan las cosas y reaccionamos de una forma fuerte, de una forma negativa. Una vez que una persona esté enojada, ya no va a ser la justicia de Dios, ya va a ser lo que le guste, lo que quiera, va a reclamar su derecho, lo que esa persona piensa que merece en ese momento, ¿verdad? Pasando por los derechos de las demás personas, ¿verdad? Sea vecino, sea familia, sea hijo, sea esposa. Cuando nos enojamos, se nos olvida ya lo que es ser cristiano. Entonces tenemos que controlar primeramente nuestro carácter para no enojarnos. ¿Verdad? Dice la palabra que si alguno no ofende de palabra, dice que este es varón, ¿verdad? Justo, ¿verdad? Capaz de refrenar todo su cuerpo, ¿verdad? El caballo, ¿verdad? Tenemos que ponerle un freno para poderlo controlar. Lo mismo sucede con nuestra conducta. Tenemos que ponernos un freno en nuestra boca, porque nuestra boca, ¿verdad? Nos puede llevar fácilmente a ofender a otras personas, a lastimarlas, ¿verdad? Entablar una discusión, etcétera, ¿verdad? Y dice Santiago que cuando nosotros caemos, pecamos, ¿verdad? Pues nos vamos a ensuciar, y ensuciarnos pues es otra vez estar indignos delante de Dios, ¿verdad? A lo mejor físicamente no me pasó nada, pero una vez que ya lastimé a otras personas, delante de Dios ya tengo mis vestiduras contaminadas. Muy bien, ¿cómo puedo no caer en la tentación y tener éxito? ¿Sabían que la tentación evita que llegues al éxito? ¿Evita que lleguemos al éxito? La tentación es
el atajo de Satanás, supuestamente, pero que te desvía para que no llegues al éxito. Y nosotros pensamos que es una oportunidad muchas veces, pero la tentación evita que tú seas una persona exitosa, que yo sea una persona exitosa. Caer en la tentación, ¿verdad? Porque si soportamos la tentación, somos fortalecidos. Pero si cada vez que llega la tentación caemos, cada vez nos manchamos más, cada vez nos apartamos más de Dios y nos desviamos del propósito y no llegamos al éxito. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos evitar caer en la tentación y tener éxito? Bueno, dice que el mensaje de la palabra de Dios tenemos que recibirlo con humildad. Poner atención en lo que dice la Biblia, lo que nos enseña. Con humildad, ¿verdad? Porque muchas veces, sí, el pastor, va a hablar de eso. Perfecto, ya me lo sé, no hay problema. ¿Verdad? Pongo en modo automático. ¿Verdad? Y entonces ya no pone atención el hermano, ¿por qué? Porque ya se lo sabe, ya lo ha escuchado, ¿verdad? Pero dice que el mensaje de la palabra de Dios, dice, tiene el poder para salvar. Yo pensé que nada más el Señor Jesucristo podía salvarme. Claro que sí, Él es la salvación porque Él es la palabra. Y aunque tú sepas que Jesucristo te salvó en el pasado, si hoy no pones atención a su palabra, te puedes desviar y te puedes perder nuevamente. Si tú ya escuchaste el mensaje, ya lo entendiste, ¿qué es lo que sigue? Santiago nos dice, pues ahora obedécelo. Primeramente pon atención a lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, si ya lo entendiste, pues hazlo. ¿Por qué? Porque no es nada más bla, 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 decir, no. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y Dios nos va a recompensar no por lo que decimos, sino por lo que hicimos. ¿Verdad? Si ponemos nuestra atención en la palabra de Dios para obedecerla, siempre seremos felices y seremos dichosos en todo lo que hagamos. Esto es porque la perfecta palabra de Dios nos va a liberar del pecado. Al liberarnos del pecado, vamos a vivir una vida libre para hacer las cosas que Dios ha planeado para nuestra vida y tener éxito. El pecado es un lastre. Es una carga que la persona se echa a cuestas. Imagínate que tú tengas que ir a trabajar todos los días y traes arriba un saco de 40 kilos. No vas a rendir igual. Tus pensamientos no van a estar en lo mismo porque va a estar, ¿cómo me pesa esto? ¿Cómo me pesa esto? Eso pasa con el pecado. Y muchas veces, ¿verdad? Llevamos cargas de pecado de años. Tal vez tú digas, bueno, yo traigo una de 10 kilitos o de 20 o de 30. No importa lo que sea. Pero el pecado siempre va a ser una carga que va a impedir que tú y yo podamos ser exitosos. Finalmente, ¿verdad? Nos dice, no te escudes en la religiosidad, ¿verdad? Podemos fingir ser buenas gentes, ¿verdad? Hablando espiritualmente, pero realmente Dios conoce nuestros frutos, ¿verdad? Por eso aquí el apóstol Santiago nos dice de una forma práctica, mira, si alguna persona se cree muy santa, pero no controla sus palabras, no mide sus palabras, ¿verdad? O en otras palabras, ¿verdad? Habla de más, ¿verdad? O incluso ofende a otros, ¿verdad? Se está engañando a sí misma esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las pruebas de que una persona verdaderamente es espiritual es que sabe controlar la forma como habla, ¿verdad? Si podemos controlar lo que hablamos, vamos a poder controlar nuestro cuerpo. Vamos a poder controlar nuestra vida y por lo tanto vamos a tener éxito. También agrega, dice, su confianza o su fe es falsa y no le va a servir de nada. Si verdaderamente tú crees en Dios, ¿verdad? Vas a buscar agradar a Dios y hacer el bien a los demás, como es ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren. Aquí dice el apóstol Santiago, hay en la iglesia muchos que hablan y muchos que dicen, pero no hacen nada. Y dice, la religión verdadera es que tú hagas. ¿Hacer qué? Hacer el bien a todo aquel que esté necesitado.
¿verdad? Huérfanos, viudas, ¿verdad? Y algo muy importante, no dejarte corromper por la maldad del mundo. ¿Por qué? Porque en la religión, ¿verdad? Que es la más común aquí en México, la gente hace lo bueno, pero también hace lo malo. Ah, es que yo estoy en las, ¿cómo se llama? En la sociedad de las caritas de quién sabe qué, ¿verdad? Pero también anda en la fiesta, también le entra al chupe, también anda adulterando, también anda mintiendo, también anda levantando falso testimonio, también anda robando. No puede ser posible. Y es de lo que nos está hablando Santiago, ¿verdad? Si tú realmente quieres agradar a Dios, no te dejes corromper por este mundo. Porque la corrupción del mundo, ¿verdad? Muchas veces pensamos en corrupción nada más en que, pues es que ya le pasaron dinero por abajo y ya le perdonó, lo sacó de la cárcel porque dio dinero. No, estas cosas son las que están corrompiendo el mundo. Y con esto termino. Negar a Dios. La gente no quiere reconocer su pecado y entonces es más fácil decir Dios no existe. Segundo lugar, no buscar a Dios. Eso es para los cristianos. Para los no cristianos es Dios no existe. Pero para los cristianos Dios sí existe, pero Señor, estoy muy ocupado, así es que no te puedo buscar. Lo mismo va a producir corrupción en nuestra vida. Tercer lugar, orgullo. Que el orgullo, bueno, se da en el no cristiano y en el cristiano, que tiene que ver, ¿verdad?, con la forma como se cree la persona. Se cree gran cosa. Cuarto, autocomplacencia. Eso algo está corrompiendo grandemente el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo te dice, tú eres la persona más importante. Tienes que procurarte todas las cosas que te hagan feliz, que te satisfagan. El comer, el dormir, ¿verdad? Que no te molesten, ¿verdad? No sé, que vayas a fiestas, que tomes licor, ¿verdad? Que te drogues, ¿verdad? Que tengas relaciones sexuales, sean lícitos, nudistas, ¿verdad? Todo lo que sean placeres, eso te va a hacer feliz. Mentira. Eso está corrompiendo este mundo. La deshumanización, que significa que puede pasar, ¿verdad? Pues hubo tantos muertos en tal lugar. Híjole, pobrecitos, ¿verdad? Y así nada más. Ni siquiera una oración, oh Dios, ten misericordia de esas personas que están sufriendo. Vemos tanta maldad, se nos hace tan común que haya tantas injusticias, violaciones, robos, o sea, y nosotros estamos, pues sí, robaron allá en aquella colonia, en mi colonia también, al vecino, sí, pobrecito. O sea, no nos importa. Es una deshumanización que estamos teniendo, ¿verdad? Parte del plan del diablo para destruir a la humanidad. Inmoralidad sexual, ¿verdad? En todos los sentidos. El que fornica, el que adultera, ¿verdad? El que ve pornografía, el que está teniendo relaciones antinaturales, ¿verdad? Incluso con animales, ¿verdad? Todo eso es destrucción, es la corrupción de la cual la palabra de Dios nos advierte. Pero pastor, eso está muy lejos de mí. No te creas. Está a un clic en tu teléfono. Está muy cerca de ti. Y el diablo quiere corromper tu vida. Vacío interior, ¿producto de qué? De no buscar a Dios. Producto del pecado, producto de tratar de llenar el espíritu con cosas carnales. ¿Qué es lo que pasa con la persona después se siente vacía? No sé por qué me siento así, soy cristiano, si yo voy a la iglesia, si alabo a Dios, si leo la palabra de Dios, me siento vacío, me siento que no llego a ningún lado. Es más, no siento a Dios. ¿Sí? Porque la carne no puede agradar a Dios. Y Dios nos llena de su espíritu cuando adoramos el espíritu, cuando lo buscamos el espíritu. Materialismo, como estoy vacío, pues entonces yo creo que lo que me falta es un paseo. Lo que me falta es vivir mejor. Lo que me falta, y entonces caemos en la trampa falsa, ¿verdad? De tratar de llenar ese vacío del espíritu con cosas materiales. Emocionalismo. No es que las novelas, ¿verdad?
Es que el romance, ¿verdad? Y esa historia está tan bonita, ¿verdad? Y entonces estoy llenando mi alma de emociones, porque pienso que eso me va a hacer feliz. No, solamente te está distrayendo. Y solamente va a aumentar tu carnalidad. Idolatría, ¿verdad? ¿Qué es? Pues desde lo que es adorarte a ti mismo hasta rendirte ante una imagen. Ocultismo. No, pues como Dios no me escucha, pues entonces ahora voy con el otro, ¿verdad? Dios no quieres que sea tu cliente, pues no hay problema, pues acá está el otro, ¿verdad? El rojito, ¿verdad? El chamuquín, ese sí me va a ayudar. Toda la gente que está en rebelión con Dios puede fácilmente caer en el ocultismo. ¿Por qué? Porque el ocultismo no te va a pedir santidad. Dios sí pide santidad para bendecirte. El ocultismo no. Hazme un rito y te voy a bendecir, te voy a dar los millones que tú quieras. Entrégame a tu hijo, entrégame a tu familia, yo te voy a dar lo que tú necesites. Es que yo quiero a esa mujer y esa mujer no quiere. Pues salen unos amarres y vas a ver cómo va a ser tuya. Vicios. ¿Qué son los vicios? Todo tipo de vicios. Todo aquello, ¿verdad?, que buscamos para satisfacer ese vacío. Música perversa, ¿verdad? En sí toda la música mundana es perversa, porque si tú analizas las letras, te vas a dar cuenta a qué te está invitando. Que no perdones, que te vayas con la otra, que le mienten la mamá a los estos, ¿verdad? Etcétera. Puras cosas de soberbia, puras cosas de pecado. Juegos digitales espirituales, ¿verdad? Deja que el niño se entretenga, ¿verdad? Y está jugando un juego, ¿verdad? Que van a calabozos y que dragones y que le salen espíritus y que tiene una pelea con demonios y no sé qué tanto. Se está divirtiendo, se está entreteniendo bien bonito. Sí, se está endemoniando. Son puertas abiertas. Y eso trae corrupción. Por eso luego los niños se andan suicidando. Por eso andan después utilizando un arma para matar a otras personas. Porque todo eso lo aprendieron en una escuela divertida. Entretenimiento para televisión no apto, o en internet no apto para niños. Ay, esto ya, de plano usted exagera, o sea, ¿qué quiere? ¿Que veamos Teletubbies nada más? ¿O qué quiere? ¿Verdad? Bueno, y tampoco son tan buenos, ¿verdad? Pero realmente el contenido, si vamos a ver un programa, ¿verdad?, tiene que ser por lo menos apto para niños. ¿Por qué? Porque desde lo que ya es un adolescente, ¿verdad?, o 15 más, o 18 más, ¿verdad?, o adulto, ¿verdad?, o una X, o no sé cuántas X, ¿verdad?, todo eso es malo. ¿Por qué? Porque promueve las obras de la carne. Y si me regocijo en las obras de la carne, caigo en lo que veíamos al principio. Estoy acariciando. ¿Por qué a la gente le gustan las películas de terror? Porque le gusta el ocultismo. ¿Por qué a la gente le gustan las películas de sexo? Porque en eso quiere caer. ¿Por qué le gusta, verdad? No sé, el drama o etcétera. Porque quiere vivir en esa área de su alma. Y nosotros estamos llamados para vivir para Cristo. Cristo puede llenar completamente, y lo ha hecho en el pasado, tú lo sabes. Cuando tú viniste a Cristo, Él te llenó completamente, ¿verdad? Y tú no necesitabas nada. ¿Por qué ahora lo necesitas? Porque te has apartado de Cristo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar un tiempo de oración. Le pido a mi esposa, la pastora Vana. Vamos a orar brevemente dando gracias a este mensaje. Vamos a tener un tiempo de oración de unos 15 minutos, 20 minutos más o menos, ¿verdad? Porque con un poquito más de tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por lo que nos habla Santiago, Señor, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él de una forma práctica, Señor, nos está mostrando a los cristianos en qué cosas, Señor, podemos adorarnos, qué cosas son resbaladizas, son caminos resbaladizos que nos pueden hacer caer. ¿Cuáles deben ser realmente las motivaciones de nuestra vida? ¿Cómo debe ser nuestra conducta, Señor? ¿Cómo debe ser nuestro estado común, Señor, delante de las demás personas?
Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a desterrar en nuestra vida, Señor, toda tentación, todo pensamiento, Señor, si lo hemos estado acariciando, Señor, si está ahí dando vueltas, Señor, que con tu palabra, Señor, desterremos todo aquello, Señor, que pueda ofenderte, y que en nuestro corazón, Señor, los propósitos de servir a los demás, de ayudar a los necesitados, Señor, de guardarnos sin mancha en este mundo, sean los que gobiernen nuestra vida. Y eso lo vamos a lograr, Señor, como dice Santiago, meditando en tu palabra, Señor. Confiando en ti, Señor, teniendo fe en lo que tú nos has enseñado. Buscando la llenura de tu Espíritu Santo en vez de la llenura de las cosas del mundo, buscando la llenura de tu Espíritu Santo. Porque eso es lo que nos va a dar, Señor, el seguir caminando exitosamente, Señor, en tu camino, Padre, para dar una vida de testimonio en este mundo y al final, Señor, ser recompensados con la vida eterna, Señor. Queremos estar para siempre, Señor, en tu presencia. No queremos, Señor, que en ese día terrible, Señor, vayamos a ser apartados, Señor, como los cabritos a la izquierda, Señor. Como aquellos que se les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, Señor. Porque no es solamente a decir, Señor. Tú ves nuestra vida, tú ves lo que hacemos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a permanecer, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.